¿Cómo están ustedes, estimados televidentes? Con su permiso me introduzco en vuestros hogares para conversar algunos temas, temitas, temazos o temillas, como quiera usted llamarle, de interés para tener y fundamentar opiniones. Por ejemplo, fíjese que yo en la casa hago las compras y estoy horrorizado, pero realmente horrorizado, cómo han subido las cosas en los supermercados, en las ferreterías, en todas partes. Pero hay algo en lo que me quiero detener. Hace 22 semanas que el combustible, la benzina y el petróleo vienen constantemente subiendo. 22 semanas. Y lo más tenebroso para el hogar, el gas. A eso me voy a referir en esta primera etapa. Fíjense que existe un documento que dice lo siguiente, comillas, lo voy a textualizar. Hay motivos para estimar que la competencia en el mercado de gas no está funcionando bien. Y esto lo dice la Fiscalía Nacional Económica, que confirma que investiga la importación, producción, transporte y distribución del gas, porque se han recibido una serie de denuncias sobre irregularidades en ese sector. La Fiscalía presentó un documento donde explica cuál es la orientación y las atribuciones que tiene el organismo en este caso. Inicia el estudio la Fiscalía Nacional Económica diciendo que hay una asimetría reguladora que existe en el mercado del gas, que es diferente del que tiene la electricidad y el agua potable, porque en un 84% no está sujeto a la regulación de precios. O sea, plena libertad en el 84%, o sea, prácticamente todo, no está sujeto. Por otra parte, señala una alta concentración del mercado, porque se reparte entre Gasco, Lipigas y Abastible mayoritariamente, quienes están presentes en las tres etapas de suministro del gas licuado. En el mes de noviembre pasado, un estudio basado en el mercado del gas se basaba en la hipótesis de la falta de competencia. Mire, ve usted, falta de competencia, o sea, facilito arreglar los precios, porque cuando somos dos nos ponemos de acuerdo, pero cuando son 10, cambia la cosa. El 9 de abril pasado, una cantidad importante de parlamentarios recogieron denuncias ciudadanas y están enviando un documento a la Fiscalía Nacional para que se indague si constituye infracción al decreto de normas de libre competencia. ¿Qué me dice usted? Libre competencia con problemas. Las sospechas por el comportamiento de las empresas se reflejan en las variaciones de precios que tienen estas tres que mencionamos, Gasco, Abastible y Lipigas, en diferentes regiones del país. Por ejemplo, un cilindro de 15 litros, y esto lo menciona el documento, por eso los menciono. Un cilindro de 15 litros de la misma empresa, por ejemplo, se comercializa, note los precios, las diferencias, a 17.000 pesos en la región de Valparaíso, 18.500 en Santiago, la metropolitana, 23.500 en O'Higgins, 25.000 en Los Ríos y 26.000 en la Araucanía, según el escrito. Sin embargo, en cada una de estas regiones que cita el documento, no hay una diferencia notoria de precios entre las tres empresas, lo que es una sospecha clara de que algo extraño está pasando. Y esto nos lleva a suponer que ojalá se forme la comisión en el Parlamento que investigue un eventual fraude o una eventual colusión y el papel que juegan los órganos involucrados, el Ministerio de Energía, el rol de la superintendencia, y por qué después de años de esta situación nadie se ha dado cuenta. Y entonces se puedan despejar sospechas sobre la responsabilidad que pueda perseguirse si es que se llega a comprobar infracciones, tal como pasó en las colusiones del confort, de los pollos, recuerda usted, de las farmacias y otras tantas que han habido. ¿Qué le parece a usted? Hay que investigar, hay que aclarar, porque el bolsillo de los chilenos en pandemia está muy débil y usted y yo lo sabemos. Por otra parte, el ministro de Educación insiste con el retorno a clases con presencia de los alumnos. ¿Qué dicen algunos alcaldes? Señalan que no están las condiciones para volver en fase 2, porque según cifras del Ministerio de Educación, el 78% de los colegios, dicen, en cuarentena se sienten en condiciones de volver. ¿Pero qué dicen los municipios? Que las condiciones no están dadas, que no es posible retornar a clase en esta etapa, porque la higiene, la sanitización no ha sido
algo prioritario para los municipios. Y a eso se suma el Colegio de Profesores, que pide también no retornar a clases presenciales. Acusa en buenas cuentas que las condiciones mínimas para el retorno seguro a clases no garantizan, como está la situación hoy día, la buena y correcta salud de los alumnos. Recuerda usted que en el comentario pasado hablábamos de lo que pasó con el tema del Tribunal Constitucional, Piñera y el gobierno. Bueno, hay secuelas que no están muy conocidas porque el rechazo que le dejó al gobierno el Tribunal Constitucional, que rechazó la petición de Piñera y su gobierno sobre el fondo de las platas de los trabajadores en las AFP. Les comentaba, por ejemplo, que se le pagaron 12 millones de pesos a un abogado. ¿Lo tiene claro? Don Gastón Gómez, si la memoria no me falla. En su sentencia del 29 de abril, y ponga ojo a lo que le voy a comentar, el Tribunal Constitucional no acogió a tramitación el requerimiento del Ejecutivo. Provocó un terremoto enorme político, porque a su entender, por voto de mayoría, el TC dice que no se cumplieron los requisitos formales para que pudiera prosperar un recurso de estas características. Mire lo que dijo el Tribunal Constitucional, no es menor. Ahora, ¿por qué se produce esta situación? Porque resulta que el gobierno presentó la petición al requerimiento de inconstitucional cuando todavía se discutía en el Parlamento el proyecto. Pero resultó que al final de la discusión los legisladores alteraron el original porque le introdujeron cambios. Y ellas no fueron incluidas en el requerimiento que hizo el gobierno al Tribunal Constitucional. Una falla del libro de Kinder, ¿eh? Sobre todo en la parte legal. Un abogado de prestigio no puede cometer tamaños errores, menos si representa un gobierno. No fue enmendado, por lo tanto, ¿qué hizo el tribunal? Se pronunció sobre la admisibilidad, lo tuvo en sus manos, lo leyó y dijo que no coincidía con lo que evacuó el Congreso Nacional. Y esta corrección dependía del gobierno, de la defensa del gobierno encabezada por Gastón Gómez, jurista de extrema confianza, le reitero, del presidente Piñera. ¿Qué me dice usted? Y para colmo, la sentencia le critica al Ejecutivo por haber presentado un proyecto de ley propio similar al proyecto impugnado mediante el requerimiento. O sea, solicito que sea inconstitucional A, en circunstancia que lo que yo presento como A más 1 es exactamente o similar, casi igual al otro que estoy pidiendo que se declare inconstitucional. O sea, le reprocha al gobierno incoherencia al ir en contra de sus propios actos. ¿Y quién paga al final? Bueno, usted sabe, el bolsillo de todos, el Estado. Tiempo de declaraciones de renta, tiempo de que se reúnen las sociedades anónimas para conversar de varias cosas. Las grandes firmas han tenido sus juntas de accionistas, donde se tratan temas como la aprobación de la memoria, la conformación del nuevo directorio y, lo más importante, la repartición de las utilidades del año anterior. ¿Qué pasa con las AFP? Los que administran los ahorros para las pensiones de los trabajadores chilenos. Ellos, fíjense que gestionan una brutalidad de dinero de los trabajadores. Se habla de unos 200.000 millones de dólares que corresponden al ahorro de todos nosotros. ¿Qué pasó con las las más grandes administradoras, Habitat, Cuprum y Capital? Ellos han acordado en conjunto, no hablo de una, retirar un total de, escuchen la cantidad, 149.973.958.054 pesos que se van a pagar en mayo de este año. O sea, no solamente los trabajadores pueden retirar, sino que también los dueños de las empresas que administran las platas de los trabajadores. ¿Y por qué retiran tanto? Porque administran nuestra plata. La administran de manera que nos pagan pensiones paupérrimas, pensiones miserables. Y ese sí es el Chile real. Es todo por hoy, estimado televidente. El tiempo se hace corto.
Yo les quiero invitar, como todos los jueves, hay que repicar, piense, razone, fundamente, con pensamiento positivo lo que usted escucha. Por ejemplo, fíjese que el gobierno saca un comunicado donde manifiesta su gran preocupación por lo que pasa en Colombia. Se preocupa por los derechos humanos de los colombianos. Y uno puede preguntarse, como yo lo hago, bueno, ¿y qué pasa con los derechos humanos del pueblo chileno, conculcados en gran medida por la policía de este país? ¿Doble estándar? Sí, yo creo que en este tema tenemos en el gobierno un doble estándar. ¿Nada nuevo en Chile? Sí, nada nuevo en Chile. Nos vemos la próxima semana, cuídense, limpieza de manos, uso del papel secante, uso del jabón, distancia social. Cuídense. Esta es mi opinión.